Eh, bueno, vemos esto del análisis de las interacciones psicológicas. Entonces, podemos ver cómo, bueno, este esquema no está en el libro. Ujú, Bueno, en el libro de Cantor de Psicología Interconductual, un ejemplo de construcción científica sistemática, que es otro libro de Cantor, no ujú, aparece este esquema tal cual, sino aparece un esquema parecido, pero que yo lo he armado en flechita como para que se entienda un poco qué es esto del segmento conductual, ¿no? Es como que se puede decir que la conducta es el continuo conductual. Entonces, este continuo conductual siempre está en constante evolución, todo el tiempo. Digamos, desde un momento impreciso de nuestra formación en el vientre materno, es donde empieza lo que son nuestra historia interconductual. Pero un poco antes ya se viene lo que es nuestra historia de maduración orgánica, nuestra filogenia, bueno, la filogenia de la especie, no del individuo, y la evolución de la materia, ¿no? Evolución inorgánica en general. Entonces, toda esta evolución de interacciones, de acciones recíprocas entre instancias que, que andan por ahí, todo eso sería el continuo conductual. O sea, todo eso sería la conducta. ujú, Y el segmento conductual sería solamente un momento en todo ese continuo conductual. O sea, es como que de todo el continuo conductual que nunca se detiene, que siempre va en un constante devenir, se segmenta una partecita y esa partecita es a la que vamos a denominar segmento conductual, a lo que se le hace el análisis de campo. Este esquema que hice es un poco interesante porque pueden ver de que en realidad no es que hay una diferencia así de que tan taxativa, ¿no? De que psicología por acá, biología por acá y materia por acá, sino que en realidad es como que una emerge de la otra, se puede decir, y forma parte de ella. O sea, es como que la materia viva, la materia orgánica surge de la materia inorgánica. Y los primeros aprendizajes de los individuos también surge a partir del equipo fisiológico, de las estructuras anatómicas de cada organismo. Entonces, todo eso es el continuo conductual. De hecho, esta es la solución que le da Cantor al problema mente-cuerpo, porque dado que todo es una continuidad, no podría haber algo distinto o sea, no podría haber algo así como conducta por un lado, mente por otro lado, porque todo está en un continuo devenir. Entonces no se podría, y claro, como hay una completa continuidad, la única forma de suponer una mente es pensando en una discontinuidad, por lo que no habría esa dualidad, ¿no? De que mente por un lado, cuerpo por otro, sino que todo sería una unidad. Bueno, ese es el concepto del continuo. Se puede decir que esa es una conducta. eh, y bueno, cuando seccionamos el segmento, encontramos esta parte, que podría ser la parte física, mm, que bueno, sería solamente estudiar la parte verde, ¿no? Sería la parte física de toda la conducta, que se daba a partir de relaciones equivalentes. Luego viene la parte biológica de la conducta, que sería más la parte fisiológica a nivel de estructuras anatómicas y su funcionamiento, que estaría en relación con objetos del mundo. Y ahí viene la parte psicológica, que pueden ver de que una incluye a la anterior. Entonces no es, son todas inclusivas. Ese es en la parte psicológica donde están todos los elementos del campo. Entonces aquí, bueno, veíamos los elementos del campo interconductual que estuvimos la semana anterior, el segmento conductual, que sería una fracción del flujo continuo de conducta, que aquí se puede distinguir una sola respuesta y un solo estímulo, que puede estar, claro, este estímulo puede estar compuesto por varios estímulos
se podría decir, y una sola respuesta compuesta también por varios sistemas reactivos y patrones de respuesta. Entonces, bueno, veíamos el concepto de objeto de estímulo, que es un objeto con el cual que adquiere una función de estímulo al partir del contacto con un organismo, alguna cosa cualquiera, entramos en contacto con eso, y entonces esa cosa con la que hemos entrado en contacto ya puede estimular al organismo, ¿no? El estímulo sería la acción de un objeto de estímulo con respecto a un organismo. Aquí estábamos la semana anterior dando este ejemplo, de donde José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Entonces María sería el objeto de estímulo para José. Y digamos, tal vez ver a María o los movimientos de María, como caminar en la fiesta o las reacciones ante la invitación de José, no se puede decir, no digamos el desplazamiento de María a ver dentro de la fiesta y poder verla, esa sería como que el estímulo. Mm, Y bueno, acá creo que sería, bueno, en realidad ese sería más que nada el estímulo. Ver a María desplazarse en la fiesta. Bueno, ese sería en sí el estímulo, digamos la actividad del objeto de estímulo que nos estimula. Y bueno, la función del estímulo, que sería la afectación del estímulo sobre las respuestas del organismo. Entonces sería Ujú, animar a bailar. Vemos a María y nos anima a querer bailar. Bueno, no lo vemos, lo ve José. José es el organismo. Entonces, ujú, en este ejemplo, José va a desplegar un patrón de actividad ante el estímulo, que bueno, estaría por atender, percibir, bueno, esto de percibir y discriminar en realidad forman parte de lo mismo. ujú, Eh, bueno, mm, la cosa, ¿no? Y bueno, atender, bueno, sería así más bien. Entonces, atiende al estímulo, distingue que este estímulo es María, que está entrado a la fiesta, que está por ahí, y se acerca y le pide un baile, ¿no? La invita a bailar. ujú, Entonces, vemos que la respuesta de invitar a bailar a María está conformada por tres sistemas reactivos, como atender, percibir o discriminar, y bueno, podría ser también aproximarse, acercarse a donde está María, y la acción de invitar. Entonces, ujú. Bueno, habéis visto que le ponen eh, sistema reactivo terminal, es lo que he estado viendo que le ponen. Y bueno, podríamos poner por aquí aproximación. Esos serían como que los sistemas reactivos que conforman a la respuesta de invitar a bailar a María. Entonces, estos serían los primeros, atender, percibir y aproximarse, serían los sistemas reactivos precurrentes, y la sistema reactivo final o terminal es ya el invitarla propiamente, ¿no? Todo eso forma parte de una sola respuesta ante un estímulo, que es la presencia de María en la fiesta. Eh, Entonces ya vemos un poco, ¿no? ¿Qué es un estímulo? ¿Qué es una respuesta? Y viene la función de la respuesta, que es el ajuste de las respuestas a las funciones de estímulo. Entonces, esta respuesta de aproximarse a donde está María e invitarla a bailar, ¿cuál sería la función adaptativa de esta respuesta? La función respuesta, pues conseguir un baile con su amiga María. Entonces ahí ya tenemos en este ejemplo de cuál es bueno, ya tenemos el objeto de estímulo, la función de estímulo, el organismo, el sistema de respuesta, los sistemas de respuesta, la respuesta y la función de respuesta. Ahora, los medios de contacto.
teníamos de que el medio de contacto se puede dividir en dos tipos desde la perspectiva cantoriana. Por un lado está el medio de contacto distal y por otro está el medio de contacto proximal. Que el medio de contacto distal, pues bueno, serían, bueno, más en este caso sería principalmente visual, ¿no? Digamos, lo vio a María, entonces para poder verla tiene que haber una cierta iluminación que la permita distinguir que está ahí. Eh, entonces, sí, principalmente eso. De repente, si llegó a escuchar por ahí su voz, también podrían ser las ondas sonoras que viajan por el aire. Eh, ahí habría eso, ¿no? De repente por ahí unos cambios en la longitud de ondas de la luz, creo que más o menos así lo plantea. Vamos a revisarlo por aquí. Pero más o menos eso sería el medio de contacto. Mm, Y bueno, hay ciertos, bueno, aquí veíamos un poco, Cantor hace una clasificación de los tipos de función de estímulo. Estábamos viendo, ¿no? Animar a bailar a José, ¿qué tipo de función de estímulo es? Aquí habíamos marcado. Y bueno, eh, el contexto interaccional, o también denominado factores situacionales, que son condiciones que afectan a la función de estímulo y a la función de respuesta sin ser una de estas funciones. O sea, no es función de estímulo ni función de respuesta, pero afecta sobre ellas. ¿Cómo puede ser? Bueno, respecto al objeto de estímulo, bueno, podría ser la ropa que usa María, facilita que pueda identificarla, ¿no? Cuando la ve en la fiesta, sería parte del contexto interaccional. Respecto al organismo, podría ser el alcohol. Si José ha estado tomando, pues es un poquito más fácil que se aproxime a invitar a María. Y bueno, y respecto a la interacción, bueno, aquí estaría la música, la circunstancia social, que sería una fiesta, la oscuridad. Entonces, todo eso facilita que se pueda aproximar e invitarla, ¿no? Y bueno, la historia interconductual lo pusimos como próximamente porque todavía no, eso ya es en el siguiente capítulo, ¿no? Pero esto es bueno, este es el ejemplo que analizamos la semana anterior, le estamos dando un repaso rápido. De repente, si nos da tiempo, analizamos el caso 2 el, porque el capítulo de hoy día es bastante breve. Sí. Aquí también Aralí hizo un Kahoot, entonces de repente, ahora que repasemos un poco el capítulo 4, este, podemos darle un repaso al Kahoot. Bueno, jugar un poquito de eso. Mm, Antes de pasar al capítulo 4, ¿les queda alguna duda con respecto al capítulo 3? Por mi parte, no. Y no, parece que todo está claro. Igual cualquier cosa te preguntamos. Porque Y hay sistemas de reacción, creo que no hablamos sobre eso, sí. O sistema de respuesta, creo que sale. Ajá. Sistema sí. Aquí habla de qué significa realmente un sistema de reacción. Claro. Bueno, es lo mismo, o sea, sistema de reacción, sistema de respuesta. En Rives aparece como sistema reactivo. Claro, porque creo que en el siguiente capítulo, cuando hablan de historia, ¿dónde está? Interconductor, vuelven a tocar eso, hablan otra vez de sistema reactivo. Pero bueno, Sí. eso es lo único, lo demás yo creo que está bien claro. Es un concepto importante porque vamos a ver de que sí, o sea, la obra de Cantor lo está viendo y este concepto lo utiliza bastante en diferentes momentos. Entonces, vamos a dar mucha importancia. Y bueno, Va. el capítulo de hoy es la evolución de los eventos psicológicos. Eh, mm, ¿Han tenido dudas sobre el capítulo 4 antes de... o alguna apreciación, alguna opinión que puedan dar antes de empezar? Apreciación, opinión o duda sobre el capítulo 4.
Pues a mí se me hizo muy, bueno, es la única forma de estudiar a la psicología que yo conozco, entonces puede ser que haya más, pero se me hizo muy lógica la manera en la que Cantor nos explica cómo sucede la historia interconductual de los organismos, ¿no? O sea, cómo tiene que ver tanto, o sea, cómo las precisiones biológicas van a permitir que se desarrollen ciertos aspectos de lo psicológico o no. Ujú. Sí, en A mí realidad lo es que bastante sencillo. a Ujú. continuar lo que me estás Escuchamos. diciendo. Pues ya. No, sí. A mí lo que me ha llamado la atención es la parte donde menciona que o sea, lo psicológico ocurre incluso antes la vida psicológica ocurre antes del nacimiento. Esto me ha parecido Mm, muy, muy interesante, la verdad. claro. Inicia antes del Nacimiento. nacimiento. Ojo. Ujú, claro. Mm, Bueno, por decir algo más, creo ujú, que este capítulo en lo personal ya me pareció un poquito más sencillo, porque el anterior como que todavía me quedaba un poco ahí. Ya creo que con las aclaraciones que nos hiciste y demás ya la sentí mejor, pero personalmente este capítulo me pareció un poco más sencillo. En la parte que empieza a hablar de la historia interconductual, como que pude darle una comparativa en lo que en el conductismo radical llamamos al repertorio conductual. Me pareció como que una manera incluso un poco más sencilla de entenderle. Y sí, o sea, y justo como mencionaba Arali, ¿no? Y creo que ya vamos a ir desarrollando, me pareció igual súper chévere como que esta explicación y esta comparativa de cómo va dando o explicando el desarrollo psicológico a la vez de digamos, el desarrollo biológico, fisiológico, a la par y luego cómo se deslinda, ¿no? Del comportamiento psicológico. Eso me pareció súper chévere. ujú. Similitudes. Ujú. Interesantes opiniones. A ver. mm, Algo que no le dimos mucho énfasis del capítulo anterior, es cuando nos habla de las funciones de estímulo. O sea, como que habían tres tipos de función de estímulo. Una que es universal, otra que es individual y otra que es cultural. Ujú. Sí, no, 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 no. Creo que en el mismo libro no lo menciona tanto así. En ese Bueno, capítulo y en este sí. claro, está más claro, en realidad es parte del capítulo 3 cuando vemos los tipos de función de estímulo, mm, sino que es un concepto como que útil para entender un poquito mejor esto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando decimos historia, función de estímulo universal, más o menos cómo lo entiende, como recuperando un poco también lo del capítulo 3. Bueno, si mal no recuerdo, justamente se llamaban universales porque eran este tipo de situaciones que sucedían igual en todos o de manera muy similar en todos, como que estas situaciones más bien instintivas o de supervivencia, como la reacción a cuando te puedes estar quemando el dedo y quitarlo. Ujú, No es ujú, algo como que tan pensado o así, sino más bien es algo inmediato. Creo que después en este capítulo también menciona esta parte del origen de la conducta inmediata. Entonces, más bien en esta parte creo que el universal hacía referencia a eso, a cómo sucede de manera similar en todos los organismos, inclusive en los animales. Ujú. Sí, dice que estas funciones se basan en las cualidades o propiedades naturales de las cosas y la constitución biológica del organismo reactivo, que es lo que está mencionando Fanny. claro. Sí, o sea, claro, es como que para entender el por qué estos estímulos estimulan de esta manera a todos, sería más que nada una explicación fisiológica.
O sea, no habría necesidad de saber sobre la historia de aprendizaje de este organismo. O sea, solamente o sea, lo que habría que analizar bien a profundidad sería eso, ¿no? Un poco aspectos de la filogenia, la constitución orgánica, anatomía, fisiología, las cualidades del estímulo. O sea, estaría más enfocado en eso, el análisis, para entender la función de estímulo universal. Claro, y la filogenia con respecto a cómo es que se adquieren, cómo adquiere características la especie, ¿no? Determinada. En cambio, en la función de estímulo individual, ahí sí cobra mayor importancia la historia interconductual propiamente dicha, la evolución de los contactos entre estímulos y respuestas. Y, y bueno, también la función de estímulo cultural, que se puede decir que es común a todos los miembros de un grupo. Es como que algo convencional, como las palabras, ¿no? Las palabras significan lo mismo para todos los miembros de un grupo. Bueno, se podría variar un poco las circunstancias, pero más o menos ustedes me entienden, ¿no? Ahorita que estoy hablando, porque más o menos estas palabras pues tienen un significado más o menos igual para todos esta misma comunidad de hablantes, si no, no me entenderían. Entonces, esos serían como que funciones de estímulo culturales. Y bueno, la función de estímulo universal sería pues cómo influye un estímulo, pero de una forma más individual, o sea, según la historia personal de cada organismo. Entonces, estos ya dependen más de la historia interconductual, ya no tanto, bueno, también de la biología, bueno, de la fisiología. O sea, depende de ambos. O sea, es como que aquí basta con saber de fisiología, en cambio acá necesitas saber de fisiología, pero además también de psicología. O sea, necesitas saber de ambos. Mm, Entonces, bueno, en la historia interconductual lo dividen estos dos. Mm, La biografía reaccional, que bueno, es los cambios en las respuestas y las funciones de las respuestas, y la evolución del estímulo, que son los cambios en las funciones de los estímulos para un organismo. Mm, Ujú. ¿Alguien quisiera dar algún ejemplo sobre cómo entendería, digamos, por decir, a la evolución del estímulo y a la biografía reaccional? A mí se me ocurre, por ejemplo, para poner a los dos conceptos en el mismo ejemplo. Para una biografía reaccional se iban a ver, digamos que estás aprendiendo a usar una bicicleta, pues como en el capítulo 1, no digo, en el 3, que nos comentan las 6 características que es diferencial, variabilidad. Bueno, esas cualidades se iban a poder ver de que ven como ahora ya no se equivoca tanto o ya pedalea de cierta forma. Es, ahí está. Y la evolución del estímulo es que la persona ahora en vez de ver a la bicicleta como un juguete, a medida que va creciendo, puede ser que ahora ya lo vea como un medio de transporte o algo para hacer eh, ejercicio, o que incluso este le pueda recordar a su infancia cuando aprendía a usarla. Ujú. Claro, va desarrollando de esa forma nuevas funciones de estímulo. Igual, la biografía reaccional también va desarrollando nuevas funciones de respuesta. Eh, seguimos acá, función de estímulo. Eh, Podemos ver esto que, bueno, seguimos en individual, filogenia, maduración. Quería que vean esta palabra, ontogenia.
porque la función de estímulo universal e individual, bueno, la parte de la función de estímulo universal se explica a partir de dos, ¿no? De la filogenia y de la maduración. Pues tanto la maduración como la historia interconductual forman parte de la ontogenia del individuo. Incluso podría decir que la parte cultural, en cierta medida, ¿no? Porque, claro, uno también desarrolla estas funciones, o sea, como que se va incorporando en esta vida cultural a partir de su historia individual. Pero también como que no se limita, ¿no? También es como que la evolución cultural se puede dar independientemente del individuo. Pero, claro, se puede decir que todo esto abarcaría la ontogenia. Vamos a ponerlo más alargado, ¿no? Es un poquito como para diferenciar lo que es ontogenia y filogenia. Que bueno, muchos ya lo saben, ¿no? La ontogenia es la historia de los individuos y la filogenia es la historia de la especie. Entonces pueden decir que todo esto abarcaría la ontogenia y bueno, la filogenia pues es la filogenia. La filogenia define rasgos biológicos de la especie y bueno, la maduración inicia en la concepción. Eh, Ahí quería mostrarles también esto, ¿no? Este esquemita, que son periodos etarios que propone Cantor en su libro, periodos maduracionales. Podemos ver de que la maduración inicia con la concepción, desde el periodo germinal en adelante. O sea, es como que ahí empieza la maduración. Los cambios en la anatomía y fisiología de los organismos empiezan a partir de la concepción, de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Mientras que la historia interconductual inicia en un periodo más o menos indeterminado de la etapa fetal, o sea, durante el desarrollo uterino. Por ahí empezaría nuestras primeras interacciones psicológicas, ¿no? Nuestros primeros aprendizajes, por decirlo. Y bueno, ambos formarían parte de la ontogenia, como les mencionaba. Entonces, aquí podemos ver la primera diferencia, ¿no? Entre historia interconductual y maduración, es que tienen inicios distintos. Uno inicia antes y el otro un poco después. Eh, mm, Podemos ver aquí en la maduración, como les mencioné, inicia en la concepción. Eh, También una distinción que hace Cantor es de que la maduración como que primero hay un progreso, o sea, como que primero se va desarrollando el organismo, como que va creciendo, pero hay un punto en donde ya empieza a envejecer. En cambio, la historia interconductual como que está en constante evolución, o sea, se entiende que uno siempre está aprendiendo, o sea, uno nunca deja de aprender. Bueno, inicia en el útero y bueno, se dan más las diferencias individuales. En cambio, la filogenia describe más explicaría los rasgos biológicos de la especie, ¿no? O sea, por qué el perro ladra, por qué tenemos 5 dedos. Claro, de repente una persona sale con un dedo, con 4 dedos en vez de 5. Bueno, también habría que explicarlo en base tal vez bueno, probablemente pudo haber habido algún error cromosómico, ¿no? Entonces tiene que ver más con la maduración, no tanto con la filogenia. Vemos cómo la historia biológica puede posibilitar y limitar lo que podemos aprender. Igualmente la historia cultural puede posibilitar y limitar lo que podemos aprender. Em, mm, ¿Podría alguien de repente dar un ejemplo sobre cómo eh, la filogenia y la maduración pueden posibilitar o limitar nuestros aprendizajes? De repente, a ver.
En el libro menciona un ejemplo sobre algunas discapacidades que puede tener, o no sé, por ejemplo, cuando un niño nace sordo, es más difícil que aprenda a hablar. Que yo sepa, sí se puede, pero es un proceso muy complejo a diferencia de las personas que no tienen esta discapacidad. Y luego Ujú. también menciona otro ejemplo de un alumno que tiene epilepsia y que está estudiando medicina con ellos y que siempre eso le limitaba para poder estudiar al ritmo de sus compañeros, pero que lo operan y al operarle ya pues ya no manifiesta la epilepsia y se llega a nivelar en cuanto a estudio con sus compañeros. Ujú. Y ahí menciona eso de cómo es que lo biológico también es un factor que, dependiendo de la circunstancia, puede ser preponderante, ¿no? Para la interacción del organismo con su entorno. Ujú. Ujú. Y a ver, la parte cultural, ¿cómo podría posibilitar o limitar nuestros aprendizajes? Pues, por ejemplo, las escuelas que son rurales o las escuelas que son, no sé, de la zona metropolitana, tienen diferentes planes de estudio enfocados a las circunstancias, bueno, ambientales, sociales y culturales. En algún momento fui a hacer alguna práctica y en una escuela rural de Hidalgo, la materia de biología está enfocada a los cultivos que se dan en la región. Interesante. Y aquí en la zona metropolitana, pues no. También tomando en cuenta que los libros de texto de México en muchas ocasiones tienen como un ejemplo muy claro es las estaciones del año, ¿no? Que son primavera, invierno, verano Ujú. y invierno, otoño, ¿no? Y los marcan, ¿no? Con nieve, sol, el otoño con hojas caídas y color café. Pero estas en México no son siempre iguales. Por ejemplo, en las playas no vas a ver nieve. Claro. Tampoco en pocas ciudades vas a ver nieve aquí en México. Entonces, estas situaciones culturales también cambian y modifican pues lo que sería el aprendizaje de. Mm. De hecho, da risa. No estoy seguro si acá a veces, porque acá en Lima no cae nieve, pero no estoy seguro si es que habré visto por ahí que pongan de eso de primavera, verano, otoño, invierno, invierno con nieve cuando no cae nieve. Sí. Pero sí, sí nos enseñan con ese modelo extranjero. Las estaciones a mí sí me han enseñado así, pero como dice Yair, en el Perú pues no tenemos las estaciones marcadas y depende de la zona en la que vives, así como en México también, ¿no? Pero nos enseñan con el modelo europeo, ¿no? Que ya es otro tema, creo. Bueno, pero está por ahí, como, mm, claro, porque en cierta forma, por ejemplo, eso también posibilita, ¿no? Posibilita, digamos, nosotros no podríamos tener este aprendizaje digamos, de de cómo se darían las estaciones en otros países si no fuera tal vez por esto de la televisión o estos, bueno, infografías, digamos, ¿no? Que vienen de otros países. Ujú, Entonces, también se ve cómo la parte cultural nos posibilita aprender cosas que no aprenderíamos de otra manera. también. O la parte más evidente es con la tecnología, ¿no? Antes nuestros abuelos no podían aprender a usar celulares Android, que no existían. Ahora nosotros podemos aprender a hacer esto, videollamadas, todo. Pero bueno, en este caso también sería, depende de cómo se haya desarrollado tu abuelo o nuestros abuelos, ¿no? Porque conozco gente de cierta edad, que ya puede considerarse de la tercera, que manejan perfectamente el internet, celulares, tabletas, y conozco personas que son un poco más jóvenes que yo, que de plano no lo saben manejar muy bien. Sí, es verdad. El idioma también podría ser. Ujú. Claro, el idioma. Ajá.
Bueno. Pero bueno, yo quería mencionar eso, ¿no? Como, o sea, yo lo que quería era el contraste de cómo la tecnología o los descubrimientos en la ciencia, ¿sí? Nos permiten, digamos, aprender cosas que de repente en épocas anteriores no podían aprender. Igualmente limita, ¿no? Digamos, bueno. Eh, Podemos ver de que en este libro, bueno, en este capítulo, Cantor cita muchos estudios en psicología del desarrollo, le da mucha énfasis a la motricidad fina y gruesa, un poquito menos al desarrollo del lenguaje y a la socialización, pero también como que lo menciona, pero como que se enfoca más en la motricidad, cómo se desarrolla la motricidad. Y bueno, nos destaca algunos psicólogos como Mary Shirley, Hessel, Weiss, Watson, que son los clásicos conductistas, a Piaget, a Binet, que es un poco más del lado de la psicometría, a Bijoux. Es curioso incluso que mencione a Bijoux, porque Bijoux tiene también, la psicología del desarrollo, Bijoux tiene también un poco de influencia de Cantor. Entonces como que lo estaba influenciando en tiempo real, se puede decir. Bijoux y Baer, que bueno, sí, son como colegas, eran colegas, porque Bijoux ya se murió, Baer supongo que también, no sé si estará vivo, no creo que esté vivo. Y bueno, Hewirth, que bueno, este sí nunca había escuchado de él. Bueno, pero bueno, vemos cómo destaca varios estudios en psicología del desarrollo. Eh, de Yo hecho, creo que sí te escucho. hay que esta parte es interesante. Cuando yo hice prácticas en un jardín con niños, cuando estaba llevando psicología educativa, y recuerdo que les tomamos una prueba de motor fina. No me acuerdo ahorita el nombre de la prueba, pero había niños que, o sea, les era muy difícil su relación con el lápiz, o sea, creo que en México le dicen pluma, en bolígrafo, como el nombre que lo conozcan. La cuestión es que los niños, algunos no podían sostener bien el bolígrafo, el lápiz, y no podían hacer las figuras, las letras, y ese es su motor fina. Y era porque en el jardín, cuando les mandan a hacer estas actividades con los papelitos, hacer bolitas, hacer figuritas, pues ahí se potencia su motor fina y se promueve la maduración de su sistema nervioso. Pero ocurre que muchas veces los papás, pues por evitarse los problemas, lo hacen por ellos, ¿no? Y a largo plazo, pues los perjudican porque después los niños no han desarrollado el motor fina. Y Ah, sí, pues, sí. ajá, creo que encajaría bien en esto que también este Cantor le da importancia, ¿no? De cómo es que en cada periodo te vas relacionando, haces una historia con el objeto, y cómo es que a largo plazo pues también tiene sus consecuencias, ¿no? No sé, que acabo de pensar. Generalmente, sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando mencionan a esta edad, las mamás a sus hijitos de inicial, o sea, en inicial les mandan a hacer bolitas de papel Ajá, crepé y las ajá, mamás como que se les hacen las bolitas y al final, ajá, claro, como la mamá le hizo la bolita en vez de hacerle el niño, pues después, como que no desarrolla mucha fuerza en los dedos y como que les cuesta coger el lápiz, ajá, como que se cansan rápido, eso. ajá. Y tendría relación con esto, con la ontogenia de ese niño en específico, porque, o sea, biológicamente puedes nacer preparado para escribir, que sería Ujú. tu filogenia, ¿cierto? Pero en cuanto a la ontogenia, o sea, si no desarrollas estas actividades, si no haces en niños sus figuras, si no haces las tareas, en su ontogenia no adquiere este repertorio, pues posteriormente le es más difícil también igualarse a sus compañeros, aun cuando esté preparado biológicamente para escribir. Ujú. Uh-huh. Y sería interesante tal vez dar dar una revisión tal vez un poco más actualizada de los estudios que se han hecho en torno a la psicomotricidad, ¿no? Y ver, porque, a ver, aquí por ejemplo está este esquema que de Mary Shirley, cómo Uh-huh. se va desarrollando la motricidad a lo largo de los meses.
Pues bueno, se podría ver esto, ¿no? Hay también algunos test, ¿no? De psicomotricidad, como los niños si tienen, los pones boca abajo, tienen que levantar la cabeza, Los alcanzar reflejos. objetos. Ajá. Pero entonces, como que darle también importancia a esto, a hacer una descripción cuidadosa del cómo se va desarrollando tanto la motricidad como el lenguaje todos los fenómenos conductuales en general, Ujú, desde estas etapas en adelante. Más ujú, que nada en estas etapas infantiles, porque es como que aquí se va desarrollando la base sobre la cual se van a formar los aprendizajes posteriores. Entonces, ujú, esto es muy importante, sobre todo de repente para los que deciden trabajar en lo que es aprestamiento, estimulación temprana, ujú, em, educación especial, educación inicial. ujú. Y los niños que hacen estas las bolitas o tienen a coger bien el lápiz, bueno, me acuerdo que la docente esa vez nos decía que estos niños son los que aprenden a leer más rápido incluso, porque su Mm, sistema nervioso ya está, o sea, ya hay maduración del sistema nervioso. Y pues sí tiene relación. Eso es muy interesante. Ujú, Sería importante. Ahora aquí claro, Cantor como que nos da algunos atisbos, ¿no? De psicología del desarrollo. Porque bueno, toda la sección 2 se podría decir que está enfocada en la psicología del desarrollo, pero no es, digamos, claro, es un libro de los 70 y tampoco es que te presente tantos estudios, pero sí te va marcando un poco la importancia sobre poder hacer estudios donde hagan descripciones cuidadosas y rigurosas de todos estos procesos, correlaciones y todo ello. ujú, Destacando también los estudios psicométricos, ¿no? Como base la valoración de Binet, eh, sí. de, de, ¿cómo se llama este autor? Ya se me fue el constructivista, de Piaget, ¿no? Piaget también lo menciona, pues Ujú. habría que considerar todos ellos. Y bueno, em, creo que ya podemos pasar al Kahoot. Sí, hoy día sí vamos a acabar rápido. Yo tengo una duda. Ya te escucho. En el Adelante. libro, bueno, en el capítulo indicaba que las interacciones psicológicas en eventos específicos pueden rastrearse hasta su origen. Ujú. Ajá. Eh, y, por ejemplo, si se pueden rastrear, ¿en qué momento se puede decir que una persona no se aprendió a leer? O si tiene una traducción de un libro, ¿en qué momento se puede decir que aprendió la traducción? O más Bueno, específico, no sé, le dan un mensaje en clave. ¿En qué momento se puede decir que esta persona entendió el mensaje? pero eso o sea, no sé si no entiendo la pregunta, porque me parece un poquito sencillo, ¿no? O sea, hay un momento donde uno no sabe leer y un momento donde sí sabe. Ajá. Pero Entonces, ujú. en ese intermedio en el que ya lograste concluirlo, si se puede decir que ya entendió la traducción es cuando empieza a descifrar ciertas palabras o cuando lee el mensaje completo. Bueno, sería un proceso, ¿no? Se podría tal vez especificar nivel por nivel. O sea, de repente cuando ya, mm, ¿no? Se podría especificar en qué momento aprendió a mencionar las letras, en qué momento aprendió a formar sílabas. Claro, sería hacer una descripción cuidadosa de todo el proceso de aprender a leer, ¿no? Pero claro, ¿en qué momento alcanzó este nivel específico, ¿no? Esa podría ser la pregunta. Ujú. Bueno, Creo que es ahí se referente a las competencias, cuando tus conductas, o sea, se organizan de tal forma de que logres algo. Ajá.
acorde a un criterio, ¿no? Pues en este caso el sistema educativo se centra en la lectura y pues justamente los dividimos por grados y secciones porque pues intentamos tratar de evaluar y ver si el niño ha aprendido a leer o no para que pase al otro grado y así siga avanzando, ¿no? Y con el inglés también ocurre lo mismo, por eso es que existen exámenes internacionales porque de alguna forma bajo esta convención social acreditamos que sabemos leer, ¿no? En ese idioma. Pero así un momento en específico en una persona, pues no, tendrías que hacer entrevistas, no sé, supongo, no sé. Pero se supone que si acabas la primaria, pues sí sabes leer, ¿no? Justo por eso existen o está organizado así el sistema educativo. No Bueno, sé si bueno, se supone. se Porque, supone que, y bueno, a eso sí va tu pregunta, pues sí es interesante evaluar en qué momento se aprende a leer, se supone pues que en la primaria, ¿no? Pero muchas veces el sistema tiene sus fallos mm, y pues, que pues, hay algo personas que que no logran las competencias, pero siguen avanzando en el sistema. sí, hay algo ahí que menciona Cantor, por ejemplo, mucho más adelante en el libro, es Ujú, un poco de cuál es la importancia de evaluar las diferencias individuales, o bueno, él lo pone en general como personalidad. Bueno, menciona uno que una de las importancias era precisamente eso, ¿no? Evaluar el grado de desarrollo, ¿no? O sea, digamos, qué tanto te ha servido estar en un curso. ujú, Digamos, si es que el curso, o sea, hace, por ejemplo, menciona en procesos de admisión de candidatos, o bueno, también evaluar un curso. Eh, ujú, mm, También muchas veces cuando se hace una evaluación psicológica de, digamos, se está trabajando algún caso, como que se trata de evaluar como que la historia el momento de origen, ¿no? Cuándo se da, más o menos a partir de qué momento no se daba esta conducta. ujú, Y es como que tratan de hacer un rastreo desde a partir de ahí. ujú. La historia, ¿no? Interconductual sería, aunque es más complejo, de cómo el organismo tiene relación con el ambiente, ¿no? Es un poquito, que a veces puede ser un poco difícil poder precisar exactamente en qué momento se logró este nivel de acá, pero diría que sí se puede. eh, digamos, o sea, aproximadamente, ¿no? Una predicción, una precisión, digamos, si tú empiezas a jugar Mario Bros, digamos, y pierdes en el nivel uno, se supone que a medida que vas jugando, entre ese intervalo entre la última partida en la que sí lograste pasar el nivel uno, ya ha habido un cambio en tu habilidad de juego. Ujú. Y justo creo que ahora lo que están haciendo eso es en el sistema educativo, porque creo que hay el día del logro, y el día del logro, por ejemplo, se centra en eso, en las competencias, en que los niños puedan ejecutar o lograr ciertas metas que se plantean en la currícula. Entonces no es cuestión de solo que conoces teóricamente, sino que también en base a ello puedas actuar y lograr un objetivo, ¿no? Puede ser leer, no sé, escribir, dependiendo del curso. Es complicado, a veces, a veces no pareciera que hay un aprendizaje, que se diera aprendizaje a nivel escolar. A veces como que da la impresión de que uno pasa, digamos, creo que ese tema de las competencias es interesante. A veces en los primeros grados del colegio es donde se tienen un poco más claro cuáles son los objetivos a conseguir, ¿no? Cuando uno está en primaria, en los primeros grados de primaria inicial, y a Ujú, medida que uno avanza ya se va haciendo como que un poco más difuso. ujú. Y creo que la SUNEDU con esto
bueno, en el Perú SUNEDU es un sistema que está tratando de reformar la educación universitaria, y pues lo que ha hecho SUNEDU es exigirle a las universidades que sus currículums tengan orden, ¿no? O sea, que los alumnos desarrollen competencias. Por ejemplo, cuando dicen es psicólogo, el perfil del egresado es que pues cuando termine sepa hacer diagnóstico, pueda hacer entrevista, ¿no? Que son ya las competencias en sí. Entonces, en base a ellos se organizan los cursos, ¿no? El primer semestre lleva observación, en segundo semestre pues no sé, lleva entrevista, y se supone que todos estos cursos te ayudan a lograr la competencia final. Cuando ya terminas la carrera y te dan el título, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una evaluación, y como no está muy bien organizado lo que es un siendo exigente con las universidades, y por eso es que han estado modificando la currícula y todo, para ver que logren las competencias. Creo que el doctor Rives tiene varios artículos sobre este tema de competencias. Sí. No las he explorado a fondo tampoco. Se pone lenta la computadora. Más adelante vamos a profundizar en eso. Sí, vi la lista que pusiste para avanzar con más libros. Ahorita puse lo del Kahoot y se puso lenta la computadora. En la otra semana sería el capítulo 5, ¿no? Evolución interconductual versus capacidad innata. Sí. Lo que me parece a mí interesante es que, por ejemplo, esto del aprestamiento, todo lo que plantea Cantor, no lo profundiza porque pues no es objetivo tampoco, pero o sea que lo haya hecho en los 70, hace 50 años, pues dice bastante, ¿no? En su libro también, Principios de la Psicología, en el prólogo él dice que le tomaron 6 años desarrollar la idea del libro y qué iba a poner. Claro, ahora lo lees y dices, pues claro, esto está así, eso se entiende, pero o sea, en su época pues no era así. Entonces es como que de cierta forma yo siento que Cantor era visionario para su época. Y esa es la impresión que tengo de sus lecturas. En parte es una síntesis de lo que ya venían diciendo un poco los autores antes. Uh-huh. Porque, por ejemplo, esto del continuo conductual, en parte Watson tenía un concepto que era el de corriente de actividad, que es un poco similar a lo que Watson ya plantea acá del continuo conductual. Uh-huh. Y uno que lo organiza de otra forma, ¿no? Uh-huh. O esto de los niveles de análisis también, digamos, a un nivel físico, a un nivel biológico, a un nivel más psicológico. Bueno. Están de poner y está como que se demora un montón en abrir una cosita nueva. Pero terminamos este capítulo. El quinto está largo, no, también está cortito. ¿Sí? Cuarto capítulo. Aquí está, el quinto. No es mucho tampoco. Evolución interconductual versus capacidad innata. Yo quería hacer lo que era en algún momento lo que era este debate. Ya.
que mucho a veces se cuestiona esto de la división entre biológico, psicológico, social, físico-químico. Ya. Creo que a algunas personas como que les suena un poco rara esta división. De hecho, la idea Mm, de conducta físico-química o conducta biológica, conducta psicológica suena un poquito raro. mm. Pero al final, pues, es por una cuestión teórica, nomás la división. O sea, yo lo entiendo así, no. En la realidad está en su conjunto, pero para poder estudiar y delimitar el objeto de estudio, cada disciplina pues, abstrae, ¿no?, la realidad y trata de explicar. Sí, es verdad. Ese sería mi punto de debate. Yo defendería esa idea. Desde la postura evolutiva también tiene una cuestión interesante de cómo aborda los temas, la biología, por ejemplo, cuando habla de adaptación. Ujú. Y ahora sí, creo que ya salió. Ahora sí ya pude compartir el Kahoot. Ya. Este es el pin. Entran solamente Google, escriben en Google Kahoot y introducen este pin. Espera, ¿cuántos hay en la reunión? 1, 2, 3. Bueno, 3 personas, contando a Lali 4. Porque Lali hizo el Kahoot. Que yo, para ser parcial, yo no voy a jugar. Ya, entonces vamos a esperar a Judas, a Vanessa y mm, como recurso, ¿cómo te llaman? ¿Has visto recursos humanos? Perdón, es que tengo un celular que no tiene Android y estoy usando otro. Cristian. Ya. Ya. ¿Falta alguien más que entre? Está que no me coge el código, dame un segundito. Ahí está. Entraron todos. ¿Entraste? ¿Vanessa? ¿Le doy comienzo? No, espérame un ratito. No, es que no sé por qué me parece ese nombre. A ver, dame un ratito, ya le intento de nuevo. Ahí está. Son igual como Belén. ¿Qué caso? No sé por qué se me cambió el nombre ahí. Pero dale, vas. Aparte, sabemos que eres tú. Canto en 3, 2, 1. Quiz. ¿Cuántos capítulos tiene el libro La ciencia de la psicología, un estudio interconductual? Esa pregunta. ¿31? Alguien acertó y 2 equivocaciones. Creo que 30 segundos es mucho. Que no sé si tienes que Sí. esperar un montón. Te da tiempo de revisar el índice del libro. Ahí está. Vanessa está ganando. Y bueno,
¿Verdadero o falso? Una característica fundamental de las funciones psicológicas es su especificidad. ¿Verdadero o falso? Es lo fácil, ¿no? Cuatro, tres, dos, uno. Y alguien sí quedó sin... Ah, no, sí contestó al final. Mm, Dos le dieron verdadero y uno se equivocó. Siguiente. Vanessa está que arrasa con el juego. Y ahí juega hasta que le sigue. Ah, Vanessa. espera. Sale tiene dos veces. ¿Qué pasó acá? Es la otra que intenté crear al inicio y bueno, pero en esa no estoy contestando, así que... Jugando Bueno. contra ella misma. La conducta de escribir primero ocurre con teclear en la computadora para formar parte de una frase. Es ejemplo de la característica diferencial, variable, modificable o integrativa de las interacciones psicológicas. 6, 5, 4, 3. Aquí vieron dos aciertos y faltó responder a él. Se le fue el tiempo. La integrativa. Porque se están integrando varios segmentos de respuesta, varias respuestas, varios sistemas reactivos en una sola respuesta grande. Y Vanessa está que la rompe. ¿Cristian sigue en el juego o es que salió? Vamos a seguir. Representa una de las unidades analizables más pequeñas de un evento interaccional que consiste en un solo estímulo y su respuesta. Pongo el gráfico para confundir. Sí. Gráfico confundidor. Ahí Julio Varela nos jalaría las orejas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Estímulo y respuesta son interdependientes. La interacción psicológica son comunicativas. La interacción psicológica no son ajustivas. Las interacciones psicológicas son responsivas. ¿Cuál será? Ahora sí respondí. Sí, porque Estímulo y respuesta son interdependientes. sí, eso yo lo veo como las caras de una moneda cuando habla Cantor, que no puede existir una sin la otra. Claro. Ya, el estímulo depende de la respuesta. afirmaciones. El estímulo depende de la respuesta depende del estímulo, porque lógicamente no hay estímulo que no estimule y no hay respuesta que no responda. Ajá. Sí, de ley. Ahí, bueno, responsivas es más en la conducta biológica y bueno, quieran no son ajustivas. Creo que no vieron el no. Ajá. Le haríamos bien de teachers. Una persona retira la mano de un objeto caliente. Estamos hablando de un patrón de respuesta, de una respuesta simple, de una respuesta compleja o de una función estímulo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es una respuesta simple. Ajá. Que acertaron todo. Sí. Consiste en más de un sistema de reacción. Es una respuesta simple, es un segmento conductual, es una acción la acción del estímulo o es un patrón de respuesta. Muy bien, patrón de respuesta. Por ahí alguien dijo segmento conductual. Bueno, podría ser un segmento conductual porque un segmento conductual es más que solamente el sistema de reacción. Pero bueno, o sea, creo que era patrón de respuesta con que encaja un poco más, ¿no? Una respuesta son varios sistemas de reacción. Uh-huh. Un segmento conductual no solamente abarca los sistemas de reacción, también abarca los estímulos, al objeto de estímulo, a la función de estímulo, abarca al medio de contacto y todo.
Uy, Vanessa está ganando. Judas está que le sigue de cerca y Cristian por ahí está que corre. ¿Le irán a pasar a Vanessa? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo. Las unidades más simples que componen una respuesta son respuestas complejas, respuestas, objeto de estímulo, sistema de reacción. ¿Qué será? Esto. Sistema de reacción. Por ahí alguien dijo una respuesta. Pero él dice las unidades más simples. Claro, cada respuesta está compuesta por varios sistemas de reacción. Entonces, como mencionábamos antes, ¿no? Cuando José iba a invitar a salir a María, iba a invitar a bailar, pues primero atiende a María, luego percibe a María, se discrimina que ella es María, se aproxima a María y de repente la saluda, ¿no? Y le invita a bailar. Entonces, varios sistemas de reacción que componen una sola respuesta. Ujú. Uy, uy, uy. Judas ha pasado a Vanessa. Esto está reñido y le ha pasado por poquito. ¿Esto se mantendrá así o podrá retomar su lugar Vanessa? ¿Quién se ¿Cómo quedará es con la corona al final? competitividad? Esto está que se pone intenso. Estímulo-respuesta. Bueno. Fórmula del campo psicológico. Biografía reaccional, evolución del estímulo, segmento conductual. Se distraigan con la cara de la rata albina. Ajá. Fórmula del campo psicológico. Muy bien. Y bueno, segmento conductual. Según Cantor, Claro. ¿no? Sí, Cantor lo pone como fórmula. Aunque podría confundirse tal vez por lo que en el otro libro de psicología interconductual, un ejemplo de construcción científica sistemática, ahí nos pone otra fórmula distinta, ¿no? Entonces, claro, podría uno confundirse, ¿no? ¿Se refiere a esta fórmula? ¿Esto es una fórmula? No parece fórmula, de hecho. Pero bueno, dice fórmula. Ya es que no sabía cómo hacer estas flechitas así de la interdependencia, entonces la hice así. Entiendo. No, sino que, o sea, yo lo digo que, o sea, uno lo ve en el libro, o sea, Bueno. una flechita bidireccional y una R y dice, ¿qué es eso? Eso no es una fórmula. Bueno. Bueno. La esquineriana sería función es igual a respuesta. Dale, no me acuerdo. Respuesta consecuente. Ajá. Miramos lo siguiente. Uy, Judas está avanzando. Chan, chan, chan. Música de suspenso. Parecen las Olimpiadas. Uy, quedan 2 preguntas. ¿Es una acción u operación realizada por un objeto con respecto al organismo que interactúa? ¿Es el organismo? ¿Es el segmento de respuesta? ¿Es el estímulo? ¿O es la respuesta? ¿Qué será, muchacho? Hay una paloma graciosa que nos está mirando. Uy, es el estímulo. Muy bien, aquí acertaron todos. Se merecen su reforzador. Ahí está. Es economía de fichas. El que consiga más fichas se lleva su corona. Y la pregunta final. Facilita la interacción psicológica. Son los medios de contacto, son la función de respuesta, es el segmento el segmento interaccional. Aquí respondieron todos rapidito. Espera, ¿qué? No respondieron bien, respondieron medios de contacto. Es que, ¿qué es lo que facilita la interacción en medios de contacto?
El medio de contacto posibilita la interacción, o sea, posibilita que haya contacto. Bueno, sí. Y ajá, es cierto. Facilita también, pero no es tan preciso como posibilita. Claro, porque el medio, o sea, es como que, claro, si sin medio de contacto no hay interacción. Ajá. Ahí el contexto interaccional es el que, claro, el que puede posibilitar o dificultar también. Ujú. Y bueno, vamos a Bueno, ver quién ganó. El podio Cantor. Cristian. Ah, no, es el puesto 3. Vanessa. El ganador es. Tarararán. Sale con lucecitas. Judas. Y van cayendo confeti. Ahí están bailando. para, para la otra hay que hacer, bueno, hago solo del capítulo 5. Eso ayuda también a que retengas lo que estudias, ¿no? Cuando estamos en la prueba. Podría ser del 4 y del 5. Ya. Y sí, yo también cacho que le vayas haciendo como que aumentándole, así seguimos estudiando lo anterior y pues sumándole lo que vamos leyendo, porque si no nos vamos a centrar solamente en este capítulo y nos olvidamos lo anterior. Ya. Y en Navidad un banco de preguntas de todo lo que... Tampoco, ¿no? Agregaste algunas preguntas de Que los regalo de capítulos Navidad anteriores. del Mega. Lo transmitimos en vivo en Facebook, no mentira. Qué presión. Ay, qué risa. Y bueno. ¿No? A ver, creo que el debate no sé si proceda. Puede ser quizás cuando leemos un poco más o no sé. Sí. Entonces, lo otro que podríamos hacer es, bueno, mm, ¿Sabes qué? ¿Qué podríamos hacer un debate sobre si el interconductismo con el conductismo radical tiene más similitudes o más diferencias? Porque he visto que algunos dicen, no, tiene más similitudes, y otros dicen, no, tiene más diferencias. Y creo que se puede argumentar por ambos. O sea, si ah, estudias bien tu tema, puedes argumentar por uno y por el otro. está interesante. A mí me parece que son más similitudes, pero no sé. Por Yo ahí creo tú que puedes. tiene diferencias irreconciliables. A ver, puede ser, puede ser. Puede ser cierto. Le vamos a poner entonces como tema a debatir. Ujú. Mm, mm, mm. Vamos a poner, son más parecidos. Son más parecidos que diferentes. Son más diferentes. Mejor para que se entienda más claro. Hay más diferencias entre conductismo radical El interconductismo. e interconductismo. Incluso he visto que hay papers donde dicen que tienen similitudes. Y luego, por ejemplo, hay un paper de Linda Hayes donde ella argumenta que no, que tienen diferencias. Claro, porque yo he leído uno de que dice de que tiene más de similitudes, que compara la obra de Cantor y Skinner. Ah, Eh, ya. pero bueno, Linda Hayes, como la mayoría está en inglés, nunca le he podido leer. Ah, voy a ver si puedo traducir uno de sus papers. Y bueno, yo he leído el de ella y ella argumenta que tienen diferencias irreconciliables. Sí. Estaría interesante, ¿no? De repente algo que podríamos hacer para la próxima sesión. Eh, en la próxima sesión habla mucho de lo que es em, ¿cómo se dice? La evolución interconductual. Ah, ya. Bueno, habla un poco más, claro, de la conducta adquirida y no adquirida. Le da un poquito más de importancia a la conducta de los animales, ¿no? En la etología, que es Ujú. algo que
que no aborda tanto en otros capítulos. Es el capítulo donde más énfasis le da la etología. Sí, ahí ya se puede ver cómo para cuando sacó el libro aún no había tantos bueno, no había la tecnología de el ultrasonido o de una imagenología de nuestros cerebros para permitir explicar algo como hizo con los animales en las personas que hoy en día ya hay. No sé, por ejemplo, de lo del que en los bebés, aunque aún no hablan, cuando tú les hablas, se ha visto cómo se les activa el área de Brock, creo que se llama, que es la que se especializa para el habla. Entonces, pues ahí se ve como que hubo un desarrollo filogenético de la especie para permitir que una persona hable, aunque un bebé pues, aún no habla y según esto pues no entiende, pero ya tiene un área que se desarrolla con las palabras. Ujú. Entonces, creo que para complementarlo, los temas del siguiente capítulo, bueno, para la siguiente edición podríamos, tal vez, uno podría darle un poquito de énfasis, tal vez, mm, eh, tal vez a la importancia de la motricidad, tal vez, de la Ya. motricidad y tal vez de repente áreas de desarrollo motriz. Ya. Mm, De repente, cógete cosa. Alguien más de repente podría para la próxima semana darle un poquito más de énfasis, como para complementar un poquito la lectura, ¿no? Que este capítulo es un poco breve. Entonces, importancia de la motricidad y áreas del desarrollo motriz. De repente un poquito actualizar eh, mm, bueno, patrones de acción modal es un poquito el término que se le da actualmente a estos que nos plantea Cantor. Ujú. Y bueno, podría ser también mm, aprendizaje en ambientes, aprendizaje de animales en ambientes naturales. De repente quisieran darle un poquito como para profundizar un poquito más en estos puntos. Ya. Mm, Podríamos dividirnos, ¿no? ¿A quién le gustaría de repente? A ver, ¿qué podría hacer con respecto? Porque, a ver, exponer creo que sí, tomaría mucho tiempo, ¿no? Mm, Yo sugiero que, o sea, sigamos haciendo esto que haces con el resumen de la clase en diapositivas, pero que para la siguiente, cada uno, el que quiera tomar esa postura, pues solo haga una diapositiva exponiendo por qué está a favor de eso, y otra persona solo una diapositiva exponiendo por qué está a favor del otro. ¿Puede ser? Puede Y ser eso. Ujú. O por lo menos dar un comentario, ¿no? De pues qué piensa sobre lo que acabas tú de proponer, ¿no? De entre, pues, no sé, un ejemplo, una historia, que como en el libro, pues son
explicaciones de hace ya casi 50 años, pues son una cosa más moderna, ¿no? Claro, puede ser un ejemplo así. Tal vez, ¿qué tal una infografía? De repente, alguno de ustedes hace una infografía de repente de importancia y la motricidad y áreas del desarrollo motriz. Otra persona nos hace una infografía sobre patrones de acción modal y otra persona hace una infografía sobre aprendizaje de animales en ambientes naturales. Y de ahí y nos podría ir mencionando tal vez la próxima sesión cómo se relacionan estos tres puntos con la obra de Cantor. ¿Cuáles son los temas? Aprendizaje. No estoy compartiendo pantalla. Eso explica todo. Y ahora sí estoy compartiendo. Ahora sí. Tomo foto. A ver, podríamos, de repente, por nombres, no sé. ¿A quién le gustaría de repente más centrarse en el área de la motricidad? De repente alguien en la parte de los patrones de acción y alguien de repente en el aprendizaje animal. Yo pudiera Yo tomar, haría de los patrones. Ya, Vanessa, patrones de Muy acción bien, modal. Dani. Ujú. Podría de repente buscar un poquito patrones de acción modal en, en humanos y animales, tal vez, ¿no? Porque claro, en el libro le da un poquito más de énfasis en los animales. Pero sería bueno también darle una repasadita en humanos. Una infografía nada más. Ya no Una hay problema. infografía. Puedes ponerme con doble S, porfis. Ah, listo. Muy bien. Ujú. Eh, Judas, tú qué, o Arali, o a ver, Oh, Judas, Arali y Cristian. A ver, digan, creo que se van a estar peleando para ver quién hace la. joder, sí vas a hablar de Nancy. sí, yo quisiera hacer la de la importancia de la motricidad. Mm, está bien, está bien. Entonces, lo que es aprendizaje de animales en ambientes naturales está como que medio que entre que se la disputa Arali con Cristian. ¿Te animas, Cristian? Puede ser una infografía o también una diapo, ¿no? Así, con imágenes. Yo Sí, sin creo problema. que ¿Sí? ¿Sí te animas? ¿Ves, Cristian, te animas? Entonces yo me centro en hacer de Kahoot. Y la, ya pues, la otra ya hago una info. ya, más que diapo sería solamente diapositiva, pero, o sea, de repente aparece una diapo, pero de una sola cara, porque tampoco, porque bueno, tampoco para que no se nos vaya el tiempo. Yo estaba pensando en hacer como un comentario un poco más extenso de los que doy, donde explicaría pues qué fue lo que encontré, ¿no? Intentando ser este, muy directo y como resumidas cuentas para que sea más fácil de conectar con el capítulo 4 y con el 5. Mm, sí, claro, porque en parte tiene mucho que ver con eso. Ajá, y bueno, cada uno al final como que le da su propio estilo a su trabajo. Y el Sí, Kahoot. porque ya el uso de una diapositiva pues puede ser que, a ver, no es mucho tiempo que perder, pero esos 5 minutitos que nos tardemos entre que nos des el permiso de compartir pantalla, poner la presentación, pues puede ser que alenten un poquito la emoción Pero de ir platicando. puedes enviarle a Yair pues un momento antes de la... Y él lo Cierto, incorpora, ¿cierto, ya Yair? se me Ah, bueno, olvidaba, sí, sí, sí. Pues ajá, pues ahí está, ya mejor hago una diapositiva con, con un texto pues muy resumido y yo le agregaría ahí.
Algo que se ve atractivo visualmente puede ser, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí ya un poquito antes de la sesión le envían, o si lo hacen antes mejor, y ya pues ya lo tiene listo para la sesión. Muy bien. Y bueno, y la diapo la hago yo como estoy haciéndolas. Y bueno, si ya acabamos, podríamos aprovechar el tiempo para no sé, discutir algo más. Pues, No sé, y yo ya me iba a despedir y ir porque quiero bueno, no hacer hay mi problema. cenita. Está bien. Nos vemos entonces. Ya. Gracias, chicos. Hasta Bye. luego. Buenas noches, muchachos. Más Hasta bien, luego. gracias por poner de su parte, de verdad. Estamos Buenas, aprendiendo. Es bueno. buenas noches. Claro. Buenas noches. Ujú. Bye. Chicos, cuídense mucho, ya nos vemos en una semana. Ujú.